Buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo les va? Dios les bendiga. Démosle gracias al Señor por otro día más de vida agregado a nuestras vidas. Hoy yo quería tocar un tema que es muy importante para nuestra vida espiritual. Un tema que nos toca bien de cerca, que el tema que también se toca en Santiago, no recuerdo en qué evangelio, el amor. El amor es importantísimo. 1 Corintios 13, me acordé. El capítulo 13, léalo, el amor. Y acá Jesús, hablando del amor, él toca un tema que es primordial en todo esto. Veamos en esta historia que uno de los fariseos o saduceos de esa época le pregunta a Jesús cuál es el gran mandamiento. Veamos, estamos en el libro de Marcos, en el capítulo 13, de los versículos, ya le digo, 28 al 34, que dice lo siguiente. Acercándose uno de los escribas, es decir, la gente que estaba en contra de Jesús en esa época, y buscaba cómo para que él se confundiera y entonces acusarlo para matarlo. Que los había oído discutir y sabía que les había respondido bien, le preguntó. Acá dice, los había oído discutir. Claro, Jesús muchas veces escuchaba a estos hombres discutir sobre la palabra, ¿no? Y en esas discusiones, él sabía que había respondido bien. Entonces, este hombre le pregunta a Jesús, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Es decir, le pregunta a Jesús, ¿cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley dentro de los 10 mandamientos? Jesús le respondió, el primero de todos los mandamientos es, oye Israel, inclina tu oído, escucha las palabras de tu Dios que te dice, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Por qué Jesús decía el Señor uno es? Porque Él en el Padre y el Padre en Él. Porque muchas veces lo habían acusado de que Él se hacía llamar Dios, de que Él sanaba por intermedio de Satanás. Pero Él respondiendo le dice, el primer mandamiento es, nuestro Dios el Señor uno es. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 3 dioses diferentes en una misma persona. Qué difícil es poder entender que 3 personas con su personalidad, es decir, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, sean uno solo y estén los 3 de acuerdo y hagan los 3 lo mismo y enseñen a la gente los 3 lo mismo. Porque fíjese lo que pasa en este mundo. Sube un pastor al púlpito, predica una cosa. Sube otro pastor al púlpito, predica lo contrario de lo que predicó el otro.
Y yo lo he vivido, ¿eh? Yo lo he vivido. Desde el púlpito dan un mensaje y después pasa el tiempo y predican otra cosa. Por eso Jesús le dice, el Señor Dios uno es. Siempre va a ser uno. ¿Sabe por qué? Porque Dios no se contradice. Y usted lo puede comprobar leyendo, escudriñando y amando las Santas Escrituras como Cristo las amó y se dio y dio su vida por ellas. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Es decir, usted tiene que amar, acá dice claramente, amarás al Señor tu Dios, tiene que amar a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, a la Santa Trinidad. Tiene que amarlo con todo su cuerpo, con toda su mente, con toda su alma. A ver si me olvido alguna. Mente, todas tus fuerzas y tu alma. Queridos hermanos, así tenemos nosotros que amar a nuestro Dios. Porque si no, de otra manera, no puede haber relación. Yo no puedo decir que amo a Dios y después voy a la congregación y empiezo a ver, congregación adventista, y lo pueden comprobar por YouTube. Todas cosas colgadas, enseñanzas de Iglesia Católica. Entonces yo no estoy amando a mi Dios, porque le estoy fallando, estoy pecando. Porque a mí si mi Dios me dice que yo no me puedo inclinar delante de ninguna figura hecha por manos de hombre, yo no tengo por qué poner en la congregación de mi Dios, que es casa de oración, no cueva de ladrones, colgar cosas que no corresponden a mi Dios. Entonces no lo estoy amando con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Estoy haciendo lo que a mí me parece que está bien, no lo que a Dios le parece que tiene que ser. ¿No le parece, hermano? En una parte de las Santas Escrituras también dice que si usted permite que se coloquen esas cosas en la iglesia o que se haga pecado adentro de la iglesia, usted es más pecador que el que colgó esas cosas, porque usted consiente y permite que esas cosas estén colgadas y puestas en el lugar donde no tienen que estar puestas. Y yo se lo traslado a cuando Jesús echa a los cambistas. ¿Quién les permitió a los cambistas vender cosas adentro de la iglesia? ¿Quién les permitió a los cambistas vender palomas, cambiar dinero? Los escribas y los fariseos, que eran los que arreglaban con esta gente. ¿Quiénes eran los escribas y los fariseos? ¿Los papas son descendientes de ellos? Queridos hermanos, si nosotros no gritamos la verdad, ¿cómo se va a convertir el que escucha? Seguimos. El segundo es semejante, el segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. A ver, si yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo, yo tengo que hacer las cosas que Dios quiere, no las que no quiere. Porque si yo no amo a mi Dios, voy a manifestar en todos lados que no soy realmente hijo de Dios. Y no puedo, por consiguiente, demostrarle a la gente que la amo con todo mi corazón. Porque no tengo amor. Jesús dio la vida en una cruz por nosotros. ¿Por qué usted piensa
que Jesús dijo en la última cena, yo doy mi carne y mi sangre por ustedes. Porque así nos amaba Jesús, que dio todo lo que tenía, la carne y la sangre, en la cruz. Lo dio todo por nosotros. Él nos amó. Violadores, asesinos, estafadores, ladrones, toda clase de pecado. Jesús lo cubrió en la cruz. Tomó la llave de la muerte. ¿Sabe por qué también? Porque al tercer día resucitó. Así tenemos que amar nosotros y dar la vida por el otro, como Jesús hizo en la cruz. Pues si no, no tiene sentido, porque no vamos a ser salvos por las obras. Vamos a ser salvos por el carácter semejante que tengamos cuando nos parezcamos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Seguimos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Claro, el maestro, que sí sabía antes de preguntarle a Jesús, le dijo, has dicho, has contestado bien maestro, nuestro Dios uno es y fuera de él no hay otro. Pero ellos, ¿por qué hacían las cosas al revés? ¿Por qué lo hacían? Porque no tenían el amor de Cristo en su corazón. Porque eran duros, porque no podían dejar de costado el yo que tenían adentro. No lo podían hacer. Entonces cometían cualquier clase de pecado y se pensaban que estaban haciendo un servicio a Dios. Qué difícil que es esto, ¿eh? Pero no imposible, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios, contesta este hombre. Amarlo con el entendimiento. Si nosotros no entendemos quién es Dios, si no entendemos que Dios es nuestro creador, no podemos amarlo, porque vamos a caer en el pecado. Y el pecado, ¿qué hace? Da a luz a muerte. Usted vuelve a la vieja naturaleza. Pero con Cristo, usted es un nuevo hombre, porque va camino a tener el carácter, el amor, la paz, la misericordia, la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mandamiento que usted tiene que respetar. Si usted respeta esos dos mandamientos, por decantación va a respetar los demás. Porque todos los mandamientos, la ley y los profetas, se resumen en una sola palabra: el amor. Hermano querido, si usted no puede entender o comprender que con el amor de Cristo usted puede vivir mejor, no va a vivir mejor. Por más que quiera, no va a vivir mejor. Usted tiene que tener una relación con aquel que a usted lo creó. O usted no tiene una relación con su papá terrenal. A veces la tiene, a veces no la tiene. Porque el padre terrenal se equivoca. Usted a veces se enoja, se vuelve a amigar, se enoja, pero tiene una relación con el Padre terrenal. ¿Por qué no puede tener una relación con el Padre celestial? Que es el que nos creó a nosotros y nos dio vida y vida en abundancia y sopló aliento en nuestra nariz para que podamos respirar, para que podamos disfrutar, para que podamos estar
en su presencia. Siempre. Hermano querido, yo le voy a decir algo. Si usted se quiere sentar con Cristo en los lugares celestiales, de la única manera que se va a sentar a juzgar el mundo es cuando tenga el amor de Cristo en su corazón. Si no, no hay otra manera. Por eso cuando Zebedeo y Juan le dijeron, maestro, nos queremos sentar a tu derecha y a tu izquierda. Jesús le dijo, no saben lo que están diciendo. Porque el sentarse a la derecha o a la izquierda no es cuestión mía, sino de mi Padre Celestial. Y para esos lugares ya hay gente escogida. Ya hay gente escogida. Queridos hermanos, ponga mucha atención a lo que Jesús nos quiere decir a través de estas palabras. Usted no se puede sentar a juzgar al mundo si no tiene el amor de Cristo. Porque el amor de Cristo es amor, gracia, comprensión, misericordia, humildad, dominio propio. Contra esas cosas, ¿cómo va a ir en contra? Contra esas cosas no se puede discutir ni pelear. Seguimos. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, claro, a lo que respondió él le dice, no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevía a preguntarle. No le dijo, estás en el reino de Dios. Le dijo, no estás lejos. ¿Por qué? Porque eso de tener el amor de Cristo es para toda la vida. Toda la vida tenemos que actuar de la misma manera. Toda la vida tenemos que comportarnos con el amor de Cristo. Para que cuando no durmamos, entonces sí, tengamos la posibilidad de sentarnos con Cristo en los lugares celestiales. Le voy a decir algo, hermano. Dios no va a tener al culpable por inocente. Es decir, Dios no va a permitir que ningún impío ni ningún pecador entre en el reino de los cielos. Entonces, usted limpiando su vida, Jesús le va a decir, no estás lejos del reino de los cielos, porque usted va en camino a ser limpio y puro, como Jesús es puro. A ver, hermano, ¿usted piensa que Jesús es impuro? Como pensaron algunos que cuando sanaba despedía espíritus inmundos. Perdón, cuando sanaba tenía a Satanás con él. Jesús dijo, si Satanás está con Satanás, el reino de él no puede subsistir. Queridos hermanos, empecemos a pensar, empecemos a escudriñar lo que Jesús nos dejó. Por eso él dijo, la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada, porque ellos dijeron, tiene espíritu inmundo. Y Jesús no tiene espíritu inmundo. Jesús es lo más puro del mundo. Lea, estudie su personalidad. Fíjese lo que Jesús es. Como Jesús es, nosotros tenemos que ser igual. Por eso el amor es importantísimo, el amor. Si usted no tiene amor, ¿cómo quiere ir a los lugares celestiales? Si Dios es amor. Ningún hijo de Dios que no tenga amor entrará en el reino de los cielos. Lo dice la palabra claramente. Ningún fornicario entrará en el reino de los cielos. Fornicario es decir, pecador. Ame
todo su corazón, no solo a Dios, sino a los demás, a sus vecinos, al país, a todos los que están alrededor suyo, a los animales, porque también tenemos que amar a los animales, que son creación de Dios. Queridos hermanos, si no entendemos que realmente tenemos que amar, no vamos a poder entrar en el reino de los cielos, porque no podemos demostrar a Jesucristo. Tenemos que mostrarlo tal cual es. Queridos hermanos, por último yo quiero decirle que el Señor siempre está cerca de su corazón. Y fíjese bien, porque Él está esperando que usted lo reciba para quedarse a vivir con usted. Piénselo, utilice el amor. No diga soy cristiano y después no tiene amor, porque no va a poder convencer a nadie. Pero si usted sin decir nada tiene el amor de Cristo, usted sí se va a sentar en los lugares celestiales con nuestro querido Maestro. Gracias, oramos. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia y por todas las cosas que nos das todos los días. Gracias porque tú eres nuestro Señor, tú eres el Señor. Y tú nos enseñas a que tenemos que ser semejantes a ti. Gracias por todo lo que nos das, Señor, a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.